Amoroso Dios, Padre bueno, Dios de los cielos, Dios de la tierra, a usted siempre sea toda la honra, la gloria y las alabanzas por los siglos de los siglos. En este hermoso día, Padre, que nos concede el don de la vida, la salud, el poder estar aquí reunidos como iglesia de chicos amados, por primer día de la semana, te damos las gracias, pidiéndote, Padre, siempre que nos perdone de todo pecado, que nos permita estar aceptos delante de ti. Y rogándote tu bendición en esta hora, Padre, para que bendiga cada hermano que está presente, todo hermano que está en camino, todo está apresurando su paso y que bendiga este momento de estudio y tu palabra. Bendiga a nuestro hermano Alejandro Pastelán, el cual tiene bien el discernirnos la palabra de Dios en esta hora. Permita, Señor, que sea de mucho provecho, de mucha edificación para nuestras vidas. Y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Si no les he saludado, les mando un saludo fuerte, hermanita, que no les saludo a ustedes. Bendiciones. Me la guarden. Sean todos bienvenidos a la iglesia del Señor. Hay, hay momentos donde nosotros tenemos que meditar siempre en la palabra de Dios, en la Escritura. Y esta clase, sugerencia de mi hermano Jorge, que la continuara acerca de la segunda venida de Jesucristo. Habíamos visto que el libro de los Hebreos capítulo 9, como bien está en la lámina, en la presentación, el libro de los Hebreos capítulo 9, verso 28, dice la palabra: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que esperan. Entonces, si usted se para un momento a pensar y trata de analizar este texto en función a la primera venida de Jesucristo, el texto le va a responder preguntas como: ¿cuál es el propósito de la primera venida de Jesús? ¿Y cuál es el propósito de la segunda venida de Jesús? Si tú lees la primera venida, o si tú entiendes en el 9:28 por qué Jesús vino por primera vez, vino con relación al pecado. Su primera venida fue para entregar su vida en rescate por muchos. Ahora, la segunda venida que está mencionando Hebreos 9:28 también lo podemos ver, y aparecerá por segunda vez, no para el pecado, no para relación de pecado, va para darle salvación a los que están esperando. ¿Te acuerdas lo que decía el apóstol Pedro? Que en los posteros tiempos vendrán burladores, en los posteros tiempos vendrán gente diciendo: ¿dónde está el advenimiento de Jesucristo? Y había por lo menos tres grupos de personas: los que se burlan, los que tienen por tardanza la venida del Señor, y el tercer grupo, los que esperan. Y aquí está, los que estamos esperando la venida gloriosa de Jesús. Ahora, busco el control que lo he dejado. Ajá. Entonces, si esto es un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Hechos capítulo 1, una vez que Jesucristo es glorificado, resucitado al tercer día, y se le apareció a los apóstoles, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, según los escritos de los evangelios. Ellos, los galileos, los apóstoles, estaban en Jerusalén, y ellos estaban esperando la promesa que Jesús les había dicho: esperar en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo que van a recibir. Eso era una promesa. Ellos se quedaron viendo al cielo. Fíjate algo que quiero que veas en este texto. Hechos capítulo 1, verso 11. Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. Entonces, cualquier doctrina que diga
que no se va a ver la segunda venida, que diga que no, que usted no va a ver o algunos sí van a ver lo que es el rapto de la iglesia. Algunos disfrutarán del rapto y otros no. Totalmente falso. El libro de los Hechos de los Apóstoles, así como se fue, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. El Apocalipsis dice que todo ojo le verá. A la final trompeta, hermanito. Todo ojo le verá. ¿Cómo será eso? Pues yo no lo sé. Porque si estamos en Japón y estamos en España y en Venezuela o en Honduras y dice que todo ojo le verá y la tierra es redonda, solamente Dios lo sabe. No lo sé. Él tendrá su poder y su gloria para que la creación entera vea su segunda venida. Todo ojo le verá y eso es un gran amén. Entonces, hay pasajes que estuvimos viendo de cómo va a ser la segunda venida y hablábamos de la cena del Señor, que usted va a partir el pan y va a participar de la copa hasta que Él venga, hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Todo esto es clase anterior. Entonces, ¿cómo nos formulaban estas preguntas? ¿Cómo vendrá Cristo? ¿Cuándo será ese día? ¿Y qué sucederá cuando Cristo venga? Entonces, el cómo vendrá nos da una pequeña luz la palabra de que varones Galileos que miráis al cielo, así como se ha ido, hacia de venir. Vendrá en una nube, vendrá desde el cielo, descenderá para todos nosotros. ¿Cuándo será ese día? Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro mencionan en sus cartas que será como ladrón en la noche. Si tú supieras en el momento que el ladrón va a mirar tu casa, tú estarías atento para no dejarlo entrar a tu casa. Hermano David, ¿qué piensa usted? Es cierto, estaría ahí atento, Si usted sabe que lo van a robar hoy a las 4 de la tarde en su casa, ¿qué hace usted? cierro todo. Se prepara, ¿no? Y nosotros como cristianos, nuestra relación con Dios. Si no estamos a cuenta con Dios y nos sorprende el ladrón, si no estamos a cuenta con Dios, en nuestra relación con Dios, tenemos un pecado oculto, tenemos raíces de amargura, he pecado contra David, no resuelvo mi situación con mi hermano, voy a ofrendar, pero sé que tengo algo contra David, no lo hago, no lo resuelvo, me sorprende el ladrón. ¿Te acuerdas? Eso es una enseñanza y muy práctica de observar, de que Cristo va a venir como un ladrón. No vas a saber ni el día, ni la hora, ni el momento. Te puede sorprender o Jesucristo dijo en sus parábolas. Le voy a contar una historia, dijo Jesucristo. 5 vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes eran insensatas. Unas tenían aceite suficiente para esperar al novio y las otras no tenían suficiente aceite. Llegó el novio y las encontró comprando aceite en el mercadillo y ellas, las que 5 eran prudentes sí tenían, el novio las dejó pasar a la gran fiesta. Ahí está, como ladrón en la noche. ¿Qué sucederá cuando Cristo venga, hermano? Los escritos de Pablo, los escritos de Pedro y los de Cristo del apóstol Juan, incluso la misma profecía de la boca de Jesucristo en Mateo 24, vamos a ver ciertos contextos allí. Ese es el estudio de hoy. Sigo viendo resumen. Entonces, ¿dónde aparece de cómo vendrá? Vendrá personalmente. No es algo en secreto, no es para un grupo selecto de personas, es para toda la creación. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Conversación de Jesucristo con sus apóstoles. Y si me fuera a preparar lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa directa a los apóstoles. Luego tendremos promesa a nosotros también en este pasaje. Verso siguiente de Hechos capítulo 1, verso 11, ellos estaban mirando al cielo y Jesús se ha ido. ¿Qué fue a hacer Jesucristo? A preparar morada. ¿Qué fue a hacer Jesús? A cumplir el pacto de Dios. Así como Jesús se fue, así ha de venir. Hay doctrinas que dicen
le eliminan esta parte al texto, inclusive también le eliminan así, para que usted piense que es para un pequeño grupo de personas. Se quedaron mirando al cielo, y bueno, luego la iglesia lo esperará y será el rapto a aquellos que son salvos. Hermano, no podemos hablar quitándole la escritura. Eso es algo que es importante entenderlo. La Biblia no enseña el rapto o arrebatamiento secretamente o silencioso o lo que llaman el premilenismo. Es decir, personas que no están en la época del milenio. Usted dirá, Alejandro, ¿qué me está hablando usted? Ya vamos a Apocalipsis, ya lo vamos a entender un poco. El milenio o la época mileniaria o lo que llama la escritura antes del milenio, premilenio o posmilenio. Estamos hablando de que es el momento en que Dios ha encerrado a Satanás en prisiones ocultas, en el lago de fuego y en el abismo. Y aún la iglesia de Cristo y lo que muestran las escrituras enseñan que vivimos el tiempo del milenio donde Satanás está preso. Usted hoy está predicando en este local abiertamente. Usted puede salir allá afuera y anunciar el evangelio. Pero luego no vendrá ese momento, vendrá un momento de persecución, angustia y dolor. Pero no una angustia en pequeños focos. Usted me dirá, usted estará hermano Alejandro, piense que en Turquía o en Corea del Norte o en estos países asiáticos son focos muy pequeños. Me refiero no en toda la creación. La escritura dice que en toda su creación habrá persecución. Entonces tenga cuidado con analizarlo. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo vendrá? Tesalonicenses capítulo 4, abra su Biblia conmigo. Tesalonicenses capítulo 4. El apóstol Pablo habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanito, si voy un poco rápido es porque estoy en el resumen para entrar en la clase de hoy. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Bueno, leemos del verso 13. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Si usted no entiende algo, hermanito, levante su mano, pregunte. Usted puede intervenir. Estamos para aclarar los caminos del Señor, no para confundir aún más. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo habla a través del Espíritu Santo de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Esa palabra que usa Pablo en el griego es muerte física, es el Seol, es el sepulcro. No estemos tristes con los que ya han muerto, no estemos tristes acerca de los que están en los sepulcros, como personas que no tienen esperanza. Lo va a explicar en el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Importante, ¿cómo yo duermo con Jesucristo? Romanos capítulo 6, plantados y sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, somos levantados juntamente con Cristo en aguas para resucitar a una vida nueva. Yo estoy participando de dormir juntamente con Cristo. La palabra dormir en griego, sepultura, muerte, sepulcro. Yo estoy durmiendo, siendo sepultado juntamente con Dios. Verso 14, así como resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron con él. A los que durmieron con él. No todos han obedecido al evangelio de Jesús. No todos se han bautizado para perdón de pecados. No todos han hecho tales cosas. Es más, con toda responsabilidad le digo a usted, si su bautizo no es para perdón de pecados, si su bautizo no fue hecho con el propósito bíblico de que sus pecados sean perdonados, de que usted recibiese el don del Espíritu Santo, de que usted no supiese en ese momento de que su nombre fue escrito en el libro de la vida y que usted es un templo de Dios, su bautizo es equivocado, hermanito y hermanita. ¿Por qué digo estas palabras? Porque el apóstol Pablo les pregunta a unos que ya fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes de esa enseñanza en Hechos de los Apóstoles?
pero ¿qué Espíritu Santo me habláis? Si no sabemos si hay Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados ustedes? El apóstol Pablo es una pregunta clave. ¿En qué fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan el Bautista, para un arrepentimiento. Entonces tenemos que volvernos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que vuestros pecados sean perdonados, para que sean inscritos en el libro de la vida y para que usted tenga el don del Espíritu Santo. Y Pablo procedió a hacer un segundo bautismo, hermano. Esto es algo muy serio. No estamos hablando de que, no, bueno, es que yo me siento bien con Dios y a mí me parece que mi justicia propia y mi propio pensamiento y mi propia opinión es correcta. Mi bautismo vale. Hermano, Romanos capítulo 10, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la mía propia. Cuidadito, hermano, con la palabra. Muy serio este tema. Es un tema que aún le digo a usted, depende de su propia salvación. Imagínese lo que le estoy conversando. ¿Cómo yo puedo hablar de este tema sin honor a Dios, sin discernimiento correcto de la palabra y con la responsabilidad que cae sobre mis hombros, hermano? Yo estoy anunciando esto a la iglesia. A mí Dios me pedirá cuenta de mi mano estudio de Roberto Linares, profeta Ezequiel. Si yo hago mal el consejo de Dios, demandarán la sangre de mi mano. Hermanito, los que murieron, los que durmieron con Cristo, es decir, los que no han dormido con Cristo, los que no se han bautizado, no van al reino de Dios. Cuidado con esto, no van. Dios es amor, amén, pero Dios también es fuego consumidor, hermano. Tengamos mucho cuidado con este tema. Verso 15. Por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay un orden, hermano. Hay un orden para el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Primeramente, aquellos que han dormido se levantarán y luego los que quedemos con nosotros con vida, vendremos nosotros también a resurrección. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿de dónde descenderá, hermanito? Del cielo, lo que dice Hechos de los Apóstoles. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, ¿muertos en quién? En Cristo. Los que durmieron en Cristo, los que han muerto en Cristo. No está hablando de la humanidad. Los que han muerto en este mundo. No, los que han muerto en Cristo Jesús. Solamente eso. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos. Es decir, Pablo está escribiendo esto, está vivo y él se imagina que en su propia escritura, en ese preciso instante de su propia vida, puede venir Jesús y escribe el orden. Si viniese hoy, Pablo nos precede, amén, ya murió. Resucita primero Pablo y después nosotros, en este caso. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él, ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Verso 5, usted siga conmigo. Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué dice, hermano? No tenéis necesidad que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así es, hermano. Estamos preparados para la venida de Cristo. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que estar atento a las cosas de Dios. Mateo 25, lea usted la pantalla conmigo. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando Jesús venga, no está hablando de la primera venida. Jesús ya está resucitado en Mateo capítulo 25. Ya estamos hablando que él está profetizando, perdone usted, él está profetizando en vida en Mateo 25 que va a volver. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, segunda carta, vaya usted conmigo, lo tiene aquí al lado. Dice el verso 5. Esto es demostración del juicio, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Hermanito,
Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos todos ustedes, familia hermosa. Ese momento de segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, hermano, Pablo está diciendo que el reino de Dios está instalado en este mundo. Y ya hay muchos textos que te voy a decir cómo puedes identificar el reino. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor, justo desde el cielo, con los ángeles de su poder. Verso 8. En llama de fuego. Hermanito, los que durmieron en Cristo, vendrán con Cristo. Verso 8, hermanito, mira la otra parte. En llama de fuego, para dar retribución a los que no, ¿qué dice? A los que no conocieron a Dios, ni qué, ni obedecen al Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Los que no durmieron en las aguas del bautismo, los que no fueron sepultados juntamente con él. Ellos le van a dar retribución de fuego. Versículo 9, hermano. Los cuales sufrirán, ¿qué? Pena de eterna perdición, hermano. Esto es muy serio. Esto es para tener temor y temblor, hermano, delante de nuestro Dios. Estamos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Sigue Pablo dando características específicas, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10. Cuando venga el ángel aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito y bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en nosotros y vosotros en él, para gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si usted hoy decide apartarse de Dios, si usted hoy decide no seguir glorificando a Dios, hermano, aunque usted haya sido sepultado juntamente con Cristo y haya sido levantado en aguas de bautismo y usted se fue al mundo y Jesús viene, ¿dónde lo va a hallar a usted? ¿Lo va a hallar a usted esperando a Jesús? ¿Va a recibir llama de fuego? Tengamos mucho cuidado con estas palabras. ¿Cuándo vendrá? Marcos 13:32 nos dice, pero aquel día y la hora nadie sabe. Entonces, ¿qué más vuelta le damos a la Escritura? Usted, si el escritor Marcos le dice a usted el día y la hora, nadie sabe. ¿Usted va a intentar de sacar números? Hay mucha gente ahí fuera que quiere sacar números y cuentas y hacer cálculos matemáticos terrenales para explicar algo celestial. No podemos, hermano. Ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo lo sabe. ¿Usted lo sabe? Yo quiero preguntar eso ahora. Si el escritor del Evangelio de Marcos no sabe el día, no sabe la hora, los ángeles que están con Marcos, aquel que le habló a María, Gabriel, aquel que defendió a Daniel con el rey persa, los que destruyeron a Sodoma y Gomorra, ¿no lo saben? Pues déjame decirte que tampoco Jesús lo sabe. Solamente el Padre. ¿Y para Jesús eso es problema? Yo pregunto. ¿Para Jesús es problema no saber su segunda venida? ¿Para los ángeles es problema no saber su segunda venida? Pero hay un grupo de personas ahí fuera que le preocupa muchísimo este tema. Y como sabe que el corazón del hombre siempre está buscando y buscando señales y prodigios y no buscan fe,
que es lo que no se ve y se entiende por fe, que es una esperanza hermosa de aquellas cosas que han de suceder y yo las creo porque la palabra me lo dice, no es suficiente, sino que quieren ver señales, prodigios. Tenga cuidado. ¿Cuándo vendrá? Pues no lo sabemos. Vendrá como ladrón a la noche. Un gran amén, hermano. Dígame, hermano Jorge. Y hermano, en una ocasión hablábamos con unos hermanos y uno le preguntó al otro que si tenía problemas. Y él le dijo, no hermano, yo no tengo problemas, gracias a Dios yo. Entonces la contestación del hermano fue, búscalo porque sí los tienes, encuéntralos porque sí los tienes. Y me estoy recordando a mí este versículo ahí, el 1 Tesalonicenses 5:3, porque dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Cuando el ser humano crea estar en paz y en tranquilidad, cuando se sienta mejor en este mundo, entonces vendrá. Ten mucho cuidado, ¿verdad? Así es. Cuidado cómo estamos. Aprendamos a distinguir todas esas cosas, que siempre habrá dificultad y siempre debemos de estar preparados, porque como los dolores a la mujer en sí. Así es. Repentinamente. Así es. Aquí igualmente repetimos el texto, ya lo leímos. Tesalonicenses, donde vendrá como ladrón en la noche, un día determinado por Dios. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ha designado un día, ni siquiera los apóstoles lo saben, tampoco lo saben los ángeles, no lo sabe el Hijo, solamente el Padre. Y nosotros nos satisface, nos da gloria, nos da una esperanza y un gozo pleno. Que Dios sabe el día. Usted sabe, hay algo que le quiero mostrar, algo muy fácil. Usted anhela algo, voy a poner algo material. Yo anhelo tener un coche y yo no tengo trabajo, voy a ponerme como hace no sé, 30 años atrás. Tengo 8 años y quiero tener un coche. Mi padre me dice, sí, hijo, lo vas a tener. Para mí eso tiene que ser suficiente. Para mí eso tendría que haber sido suficiente. Cuando mi padre me dice, sí, lo vas a tener, ya es suficiente. Ya yo sé que en mi estancia de vida lo tendré. El momento, el día y la hora, Él lo sabe. Cuando yo esté preparado para obtener tal cosa, ese día me lo dará. Algo tan fácil como saber que cuando el Padre te dice algo, el que está allá arriba, se va a cumplir. Vendrá, es un gran amén, vendrá. Entonces, ¿qué sucederá? Aquí empezamos, hermano, ya terminó el resumen. Perdón usted que el resumen fue un poquito largo, pero tenía que yo engranar esto con la clase de hoy. ¿Qué sucederá? Ahí estamos, hermano. Hay eventos, hermanos, que usted puede ir detectando en cuanto a por qué y cómo suceden tales cosas y qué puede ocasionar en este mundo que diga, como dijo el hermano Jorge, como dolores de parto de una mujer que está a punto de dar a luz. Gran enseñanza. Algunos eventos deben desarrollarse antes del regreso de Jesús. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, ¿qué dice? Mover fácilmente. Es decir, no te dejes engañar, no te dejes influenciar, no te dejes llevar por doctrinas engañadores, por doctrinas de demonio, no te dejes de llevar por falsos profetas o falsos maestros. No te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. No tiene que ser para mí un gran problema el que Jesús no venga hoy, o que venga mañana, o no sé qué día viene, y yo afligirme y angustiarme por eso, y entristecerme por eso. Más bien, tienes que buscar la resiliencia en este tema, buscar lo bueno en este tema, y es lo siguiente: tengo más tiempo para anunciar la palabra de Dios, buscar almas perdidas al Maestro, tengo más tiempo para predicarle a mi familia, tengo más tiempo para que mi esposa, para que mis hijos, para que mis padres, para que mis abuelos, para que mis vecinos entiendan la palabra de Dios. No os conturbéis, no afanéis, no se sientan mal, ni por espíritu ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra. No, porque hemos encontrado, imagínate en 2023 que alguien descubra en el río Nilo o quizás por ahí abajo entre el mar Rojo encontraron unos libros nuevos de la palabra de Dios y contradice este libro. ¿Qué hace usted? Y dicen los científicos que es verídico, que tiene 4.000 años de antigüedad, que fue escrito, que tal. ¿Y qué hace usted? Porque la carta dice, el apóstol Pablo, no se dejéis mover fácilmente, ni por carta como si fuera nuestra. Cuando Jesucristo le dijo al apóstol Juan en Apocalipsis, sella las palabras de esta profecía, no hay más profecía. No hay más. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, luego le voy a definir qué significa apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, le voy a definir también quién es el hombre de pecado, sinónimo de hombre de perdición. Ahora, ¿qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Judas, por favor, vaya usted conmigo. Libro de Judas. Penúltimo libro de la Escritura. Antes de Apocalipsis está libro de Judas. Dice Judas, verso 3. Es un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de vuestra común salvación, Judas es hermano de sangre de Jesucristo. Hermanito, si usted no lo sabe, no es Judas Iscariote, no es el que le entregó en la cena. El que escribió esta carta es hermano de Jesús, hijo de María. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los de que de antes han sido designados para condenación. Hombres impíos, la palabra impío significa sin Dios. Pío es Dios, in es sin, hombre sin Dios, que pervierten el que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios y niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Lo ha guardado bajo oscuridad. Hermanito, siga leyendo usted conmigo. En prisiones eternas para el juicio del gran día, hermano. Ahí está. Los que se rebelaron contra Dios. Hermanito Luis Alejandro. No sé si lo tienes incluido, pero este pasaje que tienes ahí te hace recordar Colosenses capítulo 2, versículo 8, del apóstol Pablo, dice que no debéis llevar por hueca filosofía. Entonces, es fácil encontrar libros que datan aproximadamente de los primeros evangelios del Nuevo Testamento, que parecen contradecirlo. Y lo digo porque es que al mismo tiempo que se estaban escribiendo estos evangelios, que se estaban escribiendo los primeros libros del Nuevo Testamento, había escribas que también se dedicaban a escribir lo contrario, y esos libros quedaron guardados. Entonces mucha gente de esos científicos que se dedican a buscar cosas y tal, te consiguen un libro de eso, te lo sacan y te dicen, aquí está, conseguido, el libro contradice a la Biblia. Así es. Entonces eso es lo mismo, entrar en un palabrerío, sí, en un juego de cosas que no tienen ningún sentido lógico y que ya el mismo apóstol Pablo lo había dicho que iba a ocurrir. Amén, hermanito, gracias Luis. Me hiciste acordar del texto de Gálatas,
que si un ángel del cielo descienda y os predica un evangelio diferente, imagínate, no se trata de conseguir un manuscrito, que quizás científicamente comprobado, 4000 años de antigüedad, fue escrito y contradice todo. Y Dios, a través de Pablo, le dice, Pablo, predica y diles a los Gálatas, si viene un ángel del cielo y se aparece entre vosotros y les predica, les anuncia un evangelio diferente, es anatema. Anatema desaprobado por Dios, maldito. Seguimos leyendo a Judas. Judas, verso 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera son aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Si alguien se quiere preguntar hoy cuál es el pecado que subió a la presencia de Dios y hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera Sodoma y Gomorra, Judas lo está diciendo muy claro y específico. Verso 7. Mira el pecado de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera son aquellos habiendo fornicado, no es espiritualmente el texto, es textualmente, carnalmente, sexualmente. Fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. El apóstol Pablo, y perdieron el juicio y se entregaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo lo antinatural lo pudieron hacer. Perdieron el juicio. Cuidadito, hermano. Estamos hablando de algo muy, muy serio delante de Dios. Y sigue el versículo 8 y sigue el versículo 9. Vemos al arcángel Miguel peleando por el cuerpo de Moisés, algo que quizás para mí es una escritura muy difícil de entender, pero si él ni siquiera ejerció juicio, ni decir que se hacía o no, yo menos. Así que, ¿qué sucederá? ¿Qué cosas puede usted ver? Apostasía. ¿Eso usted lo está viendo? Personas que van en contra de su fe, personas que pervierten el evangelio. ¿Usted por casualidad está viendo por ahí gente que anda predicando cosas vanas, sutilezas, filosofías huecas? ¿Usted lo ha visto? Yo sí lo he visto mucho, hermano. Antes, ese momento de antes, es realmente para mí entender de que esto va a ocurrir para que luego Jesucristo pueda venir. Hay momentos en la palabra que yo lo voy estudiando y entendiendo, y hay muchas personas que quieren dar entendimientos erróneos a estas cosas. La apostasía y el anticristo, inclusive todo aquel que se encuentra anunciando un evangelio diferente, inclusive todo aquel que está profetizando palabra nueva, todo aquel que está echando fuera demonios, todo aquel que está haciendo milagros y prodigios sin autorización de Dios. Hermano, ¿qué le espera? Mateo 7, Sermón del Monte, versículo 21. Apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Hermano, no nos confiemos. ¿Qué es el anticristo? Lo hemos estudiado en esta congregación. No se refiere a una persona, sino a principios, doctrinas, enseñanzas, filosofía, de falsedad, de error, oposición al anticristo. Estoy en contra de Cristo, soy una persona que no me considero cristiano, me considero fuera de Cristo. Pero tenemos ¿sabe qué me han dicho, hermano? Pero usted y yo tenemos el mismo Dios. Usted y yo tenemos el mismo Dios. Y yo le digo, los fariseos, los escribas, los herodianos, tenían el mismo Dios y mataron al Hijo de Dios y tenían el mismo Dios. Yo no me considero un herodiano ni un fariseo porque soy venezolano, indígena, por decirlo de esa manera, criollo, por decirlo de otra manera. No tengo sangre árabe, ni soy judío.
Y le doy gloria a Dios porque soy griego. Porque me hizo humillarme y buscar a Jesús. Hermano Jorge. Yo creo que nosotros, como seres humanos, del siglo XXI, estuviéramos nosotros muy contentos de estar súper avisados conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que, como en los tiempos de Noé, mira cómo nos avisa. ¿Cómo será? ¿Cómo será aquel día? Como los días de Noé. Así es, hermano. ¿Y quién de aquí no conoce lo que pasó en el diluvio? Todos nosotros sabemos lo que pasó, esa destrucción. Ellos tuvieron, por ejemplo, no leyeron una palabra, pero tuvieron a Moisés, porque no tienen, tuvieron a Noé, no tuvieron excusa. 120 años predicó Noé, pero ¿quién quiso entender? Nadie. Así es, hermano. Y hoy, en el siglo XXI, la palabra sigue diciendo que como en los días de Noé será ese día. ¿Verdad? ¿Qué estaban haciendo en ese día? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, en fiestas y qué cosas. Hoy nosotros deberíamos de tomar esta palabra, pero aún el mundo sigue cayendo. Y va a caer, y va a caer. Porque así dice la palabra y nosotros no podemos mentir. Y va a caer así, como en los días de Noé. Así es. Sin darse cuenta. ¿Dónde le muestro yo a usted, y no por mi palabra, que el anticristo no es Satanás? Vaya a primera de Juan, capítulo 2, verso 18. No es Satanás, hermano, son instrumentos de Satanás. Son personas que se dejan guiar por el poder de las tinieblas. Son personas que no quieren hacer la voluntad de Dios. No es Satanás, Satanás está preso, hermano. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahí está. Así ahora han surgido, ¿cuántos, hermanos? Muchos anticristos. Por esto conocemos que el Espíritu, que es el último tiempo. Fíjate cómo el apóstol Juan está diciendo que es el último tiempo. Desde el tiempo de Juan. O sea que desde hace 2000 años, para Juan, es el último tiempo. ¿Sabes por qué, hermanito? Porque no lo podemos ver con la mente finita nuestra, porque no lo podemos ver con la mente errada o con la mente terrenal. Una mente espiritual que observa. ¿Cómo es el último tiempo? Piensa un poco, Alejandro. Vale, entonces podemos analizar que la creación del mundo hace más de 6000 años atrás empezó todo. Wow, entonces claro, el último tiempo ha pasado más de 6000 años desde la creación, que Dios dijo, hagamos este mundo ordenadamente, creemos al hombre para que descienda el pecado y nosotros enviemos al Salvador. Tú, Jesús, vas a hacer ese trabajo. Han pasado 6000 años. Por eso es que Juan dice, este es el último tiempo. Juan no está escribiendo el Génesis, hermano. Juan no está escribiendo, el día se hizo así, no, eso lo escribió Moisés. Ha pasado mucho tiempo, muchos años, muchos miles de años han pasado para que Juan diga, este es el último tiempo. Por eso entendemos el último tiempo. No lo vea usted con los 100 años que tiene de vida, porque no podemos ver el mapa de Dios. No lo podemos ver de esa manera. Dice, verso 19, salieron de nosotros. ¡Wow, hermano! ¡Qué terrible! Salieron de nosotros estos anticristos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Ahí está, hermanito. Usted me va a pedir, hermanito Jorge, le voy a pedir 10 minutos para terminar este estudio, hermanito. Perdón usted. Dice, lo que habéis oído desde el principio. Perdón, me fui un poco más adelante, perdón usted. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio,
Hermanito, ¿el principio de qué? ¿El principio de qué momento está hablando Juan? Ya te lo va a responder él. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué dice? La vida eterna. Nos los dijo desde un principio. Nos los dijo. Capítulo 4, primera de Juan. Capítulo 4, primera de Juan. Amados, no creáis, ¿qué dice? No creáis a qué? A todo espíritu, hermano. No podemos andar en la calle teniendo un oído atento a cualquier espíritu. No podemos, sino probar a los espíritus si son de Dios. ¿Cómo usted prueba a una persona si es de Dios o no lo es? Usted compare su vida y su palabra y lo que está predicando con este libro, con la escritura de la palabra de Dios. Es la única forma de probarlo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, ¿qué dice? Ya está, hermano. No tiene que esperarlo más. Desde el tiempo del apóstol Juan está el anticristo. Personas que van en contra de la voluntad de Dios. Personas que se oponen a la doctrina del maestro. Personas que niegan al mismísimo Dios. No podemos estar en este error. El engaño religioso, según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder de señales, prodigios mentirosos. No, pero es que si viniese alguien y hiciere muchos milagros, pues sí, muchos irán en pos de ellos. Muchos serán engañados. Muchos serán cambiados por su fe. Bienvenido, hermanito, bueno. Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 5. Los postreros tiempos, esa era cristiana, es el tiempo, periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Usted está en ese tiempo. Estamos esperando la segunda venida del Maestro. Aquí entramos en un tema ya de conclusión. Vaya usted conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Ya estamos concluyendo el estudio. Hoy me he pasado un poco para poder terminar. Capítulo 20, versículo 3. Quiero decirte, el mismísimo Jesús le dijo a Juan, es lo que ves, escribe. No le está diciendo que interprete, amado hermanito. Juan está plasmando lo que está viendo, es muy simbólico, es muchas figuras, pero lo que yo quiero realzar hoy es la segunda venida de Dios. Eso es lo que quiero realzar yo hoy. Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo. Vamos a leer desde el versículo 1, hermano. 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Un siervo de Dios que va a atar a quién, ya lo va a leer usted. Verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No podemos empezar a hacer matemáticas aquí, hermanito, no podemos ser aquí echar números y 1000 años, si esto se escribió hace 2000, entonces ya está suelto, no está suelto. Estamos hablando de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo dice el Salmo, lo repitió el apóstol Pedro. Es un tiempo muy amplio para que usted comprenda que así como Dios puede venir hoy, también se puede tardar mucho tiempo en venir. Es la forma de analizar. Yo como veo un día como 1000 años para mí,
un día como 1000 años podría ser que hoy puede venir Dios y si yo no estoy en correcta relación con mi Dios, yo lamentablemente sufriré pena de eterna perdición. Porque muchos de los que están congregados, voy a parafrasear Primera de Corintios capítulo 11, en la cena del Señor. Muchos de los que están aquí están durmiendo espiritualmente, porque no han decidido ver en sus vidas servir a Dios más allá de todo lo que ofrece este mundo. Y muchos de los que están aquí están dormidos, dice Pablo a los Corintios. Pablo lo dice a los Corintios, dormidos, muertos espirituales, muertos para Dios. Entonces, y un día como 1000 años puede venir hoy, y 1000 años como un día que puede tardar toda mi vida cristiana y yo aún morir y Jesús no viene. Pero yo cumplí en llevar mi vida guardando los mandatos de Dios, llevando mi vida en ofrenda agradable a mi Dios, ofreciéndome a mí mismo en sacrificio vivo, agradable y santo. Porque déjeme decirle, el perfume de la tierra es usted. Somos el olor de Cristo en este mundo y es más, somos la sal de la tierra y somos la luz. Por lo menos 3 características de ejemplo físico que tenemos. El perfume, la luz y la sal. ¿Qué le parece, hermanos? Satanás fue atado en la victoria de la iglesia por medio de Cristo sobre Satanás. Ahí está. Satanás entró en el huerto del Edén, engañó a Eva, Eva le dio a su marido y empezaron las consecuencias del pecado y entró la muerte. Y porque como un solo hombre, Adán, entró la muerte, también por un hombre, Jesús, entró la vida. Ahí está, hermanito. Cuando el Imperio Romano fue derrotado, la iglesia pudo tener paz por 1000 años. Un periodo simbólico, hermanito, simbólico, subráyelo, un periodo simbólico, un periodo de tiempo amplio. Un periodo que puede ser indefinido, yo creo que puede ser en el tiempo, puede ser muy largo. Ahora, ¿por qué hablamos esto? Porque estamos viendo qué puede suceder antes que Jesús venga. ¿Qué puede suceder? Hay lamentablemente doctrinas engañosas. Eliminan esto. ¿Por qué? Porque no les importa que usted conozca que realmente de que lo que ha pasado ha sido verdadero y que lo que usted está sufriendo es por causa de nuestro Señor Jesús y por lo que usted está gozando es por causa de nuestro Señor Jesús. El periodo de 1000 años es que Satanás está atado y termina poco antes de la segunda venida del Maestro. Si Satanás es soltado, hermano, nos vamos a gloriar aún más. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesús vendrá aún más con su propia venida. Ya vendrá aún más con su propia venida. Y usted se preguntará si se habrá cumplido este tiempo. Todos los muertos serán resucitados. Juan capítulo 5. Y oirás la voz de Dios, la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué va a suceder cuando Él venga? Habrá resurrección. ¿Qué va a acontecer cuando Jesús venga? Habrá una gran gloria. Va a haber un gran juicio. Va a haber una separación lamentable. ¿Por qué digo lamentable? Porque quizás mi vida no me dé tiempo para llevar un mensaje y tratar de convencer al corazón duro de mis propios compañeros de trabajo, o de mis propios amigos, o de mis vecinos, o de familiares que yo tengo. Quizás mi vida no me dé para eso. Quizás no tenga palabras sazonadas con sal para penetrar el corazón de un hermano o una hermana que hoy está sentado aquí, pero su mente está triste, pero su mente está divagando en este mundo. Quizás ha venido a la iglesia no con el propósito de darse ofrenda a sí mismo, a Dios, sino está esperando recibir algo para restaurar su alma, porque está realmente abatido. Ese es el tema, lo que estamos conversando. Estamos hablando de que, ¿qué más va a suceder ese día final? ¿Qué más va a suceder?
la resurrección. Todas esas cosas han de venir, hermanito. Lo que decía Pablo, ya lo leímos. ¿Dónde será todo esto? Lo reuniremos en el aire. Creo que esta es la última lámina. Y si usted lee Primera de Corintios 15, hermanito, usted será transformado en un cuerpo celestial. Y después de allí, ya no habrá más lloro, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasan. Ya no tendrá que trabajar, hermanito. Ya no tendrá que levantarse pronto e ir a hacer sus deberes por consecuencias de un pecado original en el huerto del Génesis. Usted, mujer, no tendrá más dolor ni señoreamiento sobre su esposo, porque ni siquiera habrá matrimonios. ¿Cuántas más cosas les puedo contar? Muchas cosas están en la palabra de Dios que hoy puede ser para usted un refrigerio y un aliento de vida. La iglesia de Cristo está anunciando a las naciones, la iglesia bíblica, que Cristo viene. Dentro de unos minutos usted participará del pan y de la copa, pero vendrá día hasta que Él venga. Partir el pan y la copa hasta que Él venga. Vendrá un día que ya no la partirá más. Vendrá un día que ya no beberá más. Pero yo espero y aspiro, hermanito, que este estudio lo haya tomado en serio, porque su relación con Dios depende de él. Llegar hasta el final de sus días. Preguntas y comentarios, hemos terminado. Dios me los bendiga, hermanos. Perdone usted que me he pasado de tiempo, quería terminar el estudio. Comentarios, hemos terminado. ¿Ya? Hermanito Jorge. No, yo creo que dejamos los 10 minutos que nos hemos pasado para continuar. Yo creo que está claro. Y los hermanos igual.